Hoy vamos a hacer un pequeño proyecto con un motor y un PLC y vamos a hacer una programación en Layer y en Fluke o diagramas funcionales. Lo primero que vamos a suponer es que nosotros tenemos este motor que le vamos a llamar M1. Ahora, a este motor M1 lo vamos a controlar de la siguiente forma. Decíamos que el control que se haga de él sea el siguiente: que cuando nosotros hagamos la combinación a través de tres entradas lógicas, ¿verdad?, que va a ser A, B y C, podamos tener entonces que en la combinación 1, o sea 0, 0, 1, el motor se active, y que en la combinación 4, o sea 1, 0, 0, el motor se active. En las demás combinaciones, de las demás posibilidades para las variables A, B y C, esto no debería ocurrir, o sea, debería existir que las salidas sean 0 en las demás. Para eso nosotros tenemos entonces esta salida que vamos a llamar M1, y por lo tanto de esta salida vamos a obtener una ecuación lógica, ¿verdad? Una ecuación lógica. Para resumir la ecuación lógica, vamos a usar un mapita de Carnot de tres variables, y entonces en este caso fíjense que tendríamos un 1 en donde, en el 1 que está aquí, y vamos a utilizar otro colorcito ahí, tendríamos un 1 en la opción 4, que es esta de acá. Si nosotros resolvemos estos dos grupos para obtener las ecuaciones de salida, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Vamos a obtener entonces que el primer grupo nos va a dar esta ecuación, que sería A por B negado por C negado, más el segundo grupo nos va a aportar A negado, B negado, C. Si nosotros vemos, tenemos aquí en ambos lados, dentro de esta ecuación, tenemos a B negado separados por un signo de suma. Eso quiere decir que yo puedo sacar a B negado a factor, y entonces me quedaría que es B negado multiplicado por A por C negado más A negado por C. Y esto que está aquí, repito, y esto que está aquí, es una compuerta OR exclusiva. Entonces la ecuación final quedaría que es M, o sea, esta salida de acá va a ser igual a B negado por A OR exclusiva C. Si nosotros dibujamos ese circuitico, lo que nos queda es este circuito, ¿verdad? Acá tenemos que B negado, entonces negamos B a través de este inversor, y debe ser una multiplicación por esta AND en la primera patilla de entrada de la AND, y en la otra patilla de la entrada de la AND lo que tengo es la salida de ¿quién? De esta OR exclusiva. ¿De dónde sale esta OR exclusiva? De aquí, ¿verdad? La OR exclusiva sale precisamente de A, OR exclusiva C. Una vez que ya nosotros tenemos las condiciones cumplidas para lograr esto, que este motor que está aquí, recuerden que la idea es que este motor solo encienda cuando se dé el número 1, la acción 1, o el número 4, ¿verdad? Es la única. Entonces este circuito me permite hacer precisamente eso. Ahora sí, una vez que nosotros tenemos esto, vamos a pasar a este circuito a un lenguaje de programación en PLC. El primer lenguaje de programación que vamos a utilizar es el de escalera o el lenguaje Layer. Para hacer eso, nos vamos, precisamente como lo ven en estos momentos, a el entorno de programación del PLC, y entonces tengo aquí el circuito. Bueno, lo primero que tenemos, recuerden que en este caso nosotros vamos a empezar así como de atrás hacia adelante, o sea, empiezo de la salida, que en este caso es una salida relé, porque quiero que active a quién. Recuerden que en este caso, aquí lo que voy a accionar es este KM1, ¿verdad?, que es un contactor, y este KM1 lo voy a accionar a través de Q1, que sería una salida física del PLC. Recordemos esto de salida física. Recuerden que eso, en este caso estamos usando el logo de Siemens, es una salida a relé, pero es física, existe. Ahora vamos a ver una salida que no existe físicamente, pero que sí existe lógicamente. Entonces esta Q1 es el producto de una AND. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Acá nos venimos al espacio de bobina y sacamos a quién, a una salida Q1. En este caso le vamos a llamar Q1 a esta salida, y
ubicamos acá en el espacio de programación. Una vez que ya yo haya hecho eso, entonces voy a sacar un contacto normalmente abierto que va a representar a esta entrada que está aquí. Ya que la AND va a tener dos entradas, entonces esta entrada va a ser representada por este contacto. En este momento simplemente lo sacamos y no nos vamos a fijar en el nombre que tiene. Luego le vamos a poner otro nombre, pero por ahorita no le vamos a poner ningún nombre. Ahora, nos hace falta una entrada más. Entonces, para esa entrada, nosotros lo que vamos a utilizar es precisamente un contacto que le vamos a llamar I2. Ahorita les voy a explicar esto con lujo de detalle. Entonces, tenemos un contacto normalmente abierto y uno normalmente cerrado. Bueno, aquí caben tres preguntas, o dos principales. ¿Por qué dos contactos en serie y por qué uno negado? Bueno, recordemos que precisamente eso es porque en el lenguaje Layers o de escalera, la compuerta AND es producto de tener dos contactos en serie y esta sería la salida de la compuerta. O sea, este C es la salida de la compuerta. A representa una de las entradas y B representa la otra entrada. Entonces, ¿cómo se hace una compuerta AND con lenguaje Layers? Poniendo dos contactos en serie. Dos contactos en serie y aquí tendríamos la salida de ¿quién? De la compuerta AND. Esta salida es la salida de la compuerta AND. Ahora, cada uno de estos contactos lo que representa es las entradas que tiene este circuito. O sea, sería la entrada 1 y la entrada 2, por decirlo. Entonces, esto sería la entrada 1 y esto sería la entrada número 2 de esta compuerta. Entonces, una compuerta AND, ¿cómo se representa? Con dos contactos en serie. Con dos contactos en serie se representa la compuerta AND. Pero observen ustedes aquí que entonces ya sabemos por qué vamos a poner dos contactos en serie. ¿Por qué? Porque es una compuerta AND. O sea, esta compuerta AND está formada por estos dos contactos. Por estos dos contactos de acá. Ahora, esta Q sería esta salida de aquí, nada más que en este caso es la Q1 del PLC, o sea, esta es una salida física al relé que tiene el PLC. Ok, ahora, ya tenemos entonces, repito, contestada la pregunta de por qué en serie, es porque esto que está aquí, o sea, esta salida, en realidad es la salida de una compuerta AND, y esta compuerta AND tenemos que representarla con dos contactos en serie. Ahora, si ustedes observan, acá tenemos un inversor. Ahora, este inversor se representa con un contacto normalmente cerrado. Entonces, en realidad, esto, si lo traducimos, aquí lo que obtenemos es lo siguiente. Vamos a observar. Ya sabemos que los dos contactos en serie son producto de la AND. Ahora, ¿qué pasa acá? Esta es la entrada 1, digamos, y esta es la entrada 2. Entonces, esto que está aquí va a ser la entrada 2 de la compuerta. O sea, esta entrada. Y la entrada 1 va a ser esta. Pero si ustedes observan, esta entrada es B negado. O sea, esto aquí es B. Y aquí a la salida lo que tengo, ¿quién es? Es B negado. Entonces, cuando nosotros tenemos, aquí podemos aprovechar de una vez y entonces, no solo usamos el contacto como la serie para generar la AND, sino que también lo ponemos normalmente cerrado para que sea la inversión, para que funcione como un inversor. Entonces, esta parte del circuito que está aquí es equivalente a esto que tenemos acá. Exactamente, si nosotros le buscamos un equivalente, sería exactamente esto que yo tengo aquí. Y aquí tengo a Q1. Entonces, esta parte que está aquí es esto. O sea, es una AND con una entrada invertida. Ahora, aquí, vamos a estar claros, A la vamos a llamar en I1, o sea, la entrada 1. B es la entrada 2. Y C es la entrada 3.
del circuito. Entonces, por eso es que aquí, a esto, digamos, en este caso, esto sería, este contacto, aquí dice que es I2. En este momento, este nos dice I1, cuidado, pero este luego, fíjense aquí bien, ya lo que le voy a poner, luego le vamos a cambiar nombre. Yo les voy a explicar por qué le vamos a cambiar de nombre a este contacto que está aquí. Muy bien, entonces, fíjense ustedes que ya tenemos construida, entonces, la primera etapa del circuito. Muy bien, para seguir, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Fíjense que ahora nosotros tenemos que construir una compuerta OR exclusiva o XOR, ¿verdad? Una OR exclusiva o XOR, porque la salida de esta OR es la entrada de la patilla 2 de esta compuerta AND. Entonces primero tenemos que construir esta OR. Recuerden que a esta OR la entrada, ¿quién es? Es C, que era I3. Y la otra entrada, esa XOR, OR exclusiva, es A, que es I1. Venimos acá y entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar acá, donde dice bobina, y vamos a sacar una salida. ¿La ven? Ok, esta salida, si ustedes ven ahí, automáticamente me la va a llamar Q2. Pero ya nosotros habíamos visto en ejemplos pasados que los PLC tienen una cantidad de salidas limitadas. Y esas salidas limitadas contribuyen, repito, esas salidas limitadas contribuyen a que tengamos que ser muy racionales a la hora de utilizar esas salidas. Entonces, cuando nosotros tomamos y sacamos esta salida, recuerden que esta salida es la salida de esta compuerta, ¿verdad? Veanla aquí, es la salida de esa compuerta, no es la salida del circuito. Entonces, esta Q que está aquí, nosotros la debemos cambiar para no gastar las salidas, no utilizar todas las salidas del PLC. Entonces, en el PLC existen unas cuestiones que se llaman marcas y se denotan con la letra M. Se llaman marcas. Estas marcas son de la 1 hasta la M27, más o menos por ahí en el logo. Tiene 27 salidas. Entonces, ¿qué sucede con eso? Estas salidas son salidas lógicas. Son salidas que solo existen dentro del PLC. Entonces, cuando nosotros usamos una marca, estamos usando una salida, pero no es una salida física como esta Q. Es una salida lógica. Y entonces así nos evitamos utilizar las salidas físicas del PLC. Entonces, en lugar de esta Q, yo le doy doble clic encima del símbolo y entonces me va a aparecer la lista, busco y le voy a decir que ahora ya no se va a llamar Q2, se va a llamar M1. Algo importante, igual que las salidas de físicas del relé, las M se gastan. Entonces, como las M se gastan, entonces tenemos aquí que cuando yo uso una M1 ya no la puedo volver a usar en el resto del programa. Uso la M2, 3, 4 y ahí voy hasta la M27. O sea, usar 26 salidas es un poco difícil que se nos gaste, pero a lo que yo me refiero es que cuando usamos M1 ya la usamos. Entonces, repito, entonces, ¿a quién va a ser M1? M1 va a ser la salida, repito, M1 va a ser la salida de esta OR exclusiva. Ahora, vean ustedes que estamos combinando un juego de contactos. Tengo un normalmente cerrado acá, un normalmente abierto, un normalmente cerrado y un normalmente abierto. Ahora, ¿por qué esto? Si pasamos un momentito aquí, entonces aquí podemos ver la respuesta. Recuérdense ustedes que una OR exclusiva en lenguaje layer era precisamente la combinación, esta combinación, donde tenemos que tengo un contacto, llamémosle a este para ubicarnos, entrada A, y a esto la entrada B. Ok, cuando nosotros tenemos esta compuerta, y esto ya yo sé que le llamé M1, ¿verdad? Que es la salida de esa compuerta. Entonces, aquí tengo a mi M1, que es la salida de esta compuerta, pero esto va a ser la entrada A y la entrada B. Entonces, esa entrada nosotros la representamos de esta forma, con un contacto normalmente cerrado que va a pertenecer a la entrada A,
con un contacto normalmente abierto que es de la entrada A. Aquí tengo la entrada B y aquí tengo la entrada B. Así se construye una OR exclusiva. Ahora, aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Recuérdense ustedes que en el diagrama, si ustedes lo ven aquí, en realidad, esta OR exclusiva es de A con C. Repito, es de A con C. Entonces, ¿qué sería aquí? Esto sería A, este contacto normalmente abierto le pertenece a A, este contacto, perdón, normalmente cerrado, este normalmente abierto le pertenece a A, este normalmente abierto le pertenece a C y este normalmente cerrado le pertenece a C. Pero ¿qué dijimos nosotros? Que A se iba a llamar I1, B se iba a llamar I2 y que C se iba a llamar I3. Que C se iba a llamar I3. Entonces, aquí vamos a decir que en lugar de A, en realidad este contacto le pertenece a la entrada I1. Este contacto de aquí le pertenece a la entrada I1. Este contacto de aquí es I3 y este contacto normalmente cerrado es de I3 también. ¿Por qué? Porque en el PLC nosotros no podemos poner ni A, ni B, ni C. Vamos a poner I1, I2, I3, I4 porque esas serían precisamente las entradas. Serían las entradas del circuito. Ok, una vez que ya nosotros hemos construido, repito, una vez que nosotros hemos construido nuestro compuerta por exclusiva, vamos a ver aquí, en este caso, si ustedes lo observan, ahora nos fuimos ¿a dónde? A este contacto, Ojo, esto que está aquí, ¿quién es? Es esta entrada de la OR. ¿Y quién dijimos que estaba aquí? M1. Quiere decir que aquí tiene que llegar M1. Entonces, este contacto que originalmente lo llamamos I1, ahora tiene que llamarse de otra forma. ¿Cómo? Se tiene que llamar M1. Entonces nosotros le damos doble clic encima de él, se nos aparece esta ventana y aquí simplemente anotamos M1, le damos a aceptar y entonces ahora este contacto deja de llamarse I1 y pasa a llamarse M1. ¿Por qué? Porque esto que está aquí, estos dos contactos son las entradas de la compuerta AND y ya vimos que aquí una de las entradas es B negado, que lo logramos con este contacto normalmente cerrado, pero la otra tiene que ser M1. ¿Por qué? Porque M1 es la salida de esta compuerta OR exclusiva. Y dijimos que en lugar de usar Q2, por ejemplo, vamos a usar M. ¿Por qué? Repito de nuevo, porque Q es una salida física del PLC y son muy escasas y valiosas. Mientras tanto, nosotros lo podemos usar, lo que usamos son marcas. Entonces el PLC ve esto como una salida, pero es una salida lógica que solo existe dentro del PLC. Entonces de esa forma nosotros tomamos y entonces ahora, si ustedes ven, ahora esta AND que estaba formada por esta serie, ahora esta serie es I2, ¿verdad? Normalmente I2 que es igual a B, pero en este caso como lo usamos con contacto normalmente cerrado, entonces estamos aquí, donde tengo a B negado o lo que es lo mismo a I2 negado. Y por el otro lado, tengo aquí que la otra entrada tiene que ser M1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la salida de ¿quién? De esto. ¿Y quién es esto? Es mi XOR o lo que es lo mismo, mi compuerta OR exclusiva, ¿cierto? Entonces, esta salida M1 va, o sea, este contacto que está aquí, normalmente abierto, va a pertenecerle a M1. Entonces, cuando M1 se activa, este contacto se va a activar. Entonces, de esa forma nosotros construimos estas tres compuertas lógicas con contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados, y además usamos una marca, recuérdense, una marca, ¿verdad? ¿Qué era una marca? Una salida lógica. Una salida lógica, ¿verdad?
sea, que quiere decir que solo existe dentro del PLC, en el programa, y de esa forma solo usamos para este control a una salida, maximizando de esta forma el uso de las salidas que tiene el PLC. Entonces así quedaría el circuitico, o sea, este circuito lógico representado en layer es esto que está aquí. Bueno, pero ¿qué sucede si yo no lo quiero en layer, si lo quiero en Fluke? Entonces recordémonos que en bloques funcionales yo sí voy a tener compuertas y voy a tener todas las compuertas básicas a mi disposición. Por lo tanto, yo me voy, y recuerden que esto es una entrada, ¿verdad? Cuando yo saco una entrada, si yo le doy doble clic, entonces en este caso, esta va a ser la I1 automáticamente, ella se llama I1. Yo me vengo aquí a la ventana que se abrió al hacerle doble clic, y entonces me aparece parámetros, es donde el parámetro es donde le dice automáticamente que es I1. Después viene comentarios, entonces en los comentarios, que fue lo que yo puse aquí, una A, que es esta A que está aquí. ¿Para qué? Para no perdernos nosotros que esté en la entrada A. Y si ustedes se van aquí a la pestaña simulación, entonces aquí ustedes van a decir que ustedes quieren que esto sea un interruptor. Un interruptor. De las tres opciones, porque les va a aparecer interruptor, contacto normalmente cerrado, contacto normalmente abierto. Nosotros vamos a escoger la de interruptor. Si nosotros repetimos, para si cuántas entradas tengo, 3. Así que lo único que hay que hacer es repetir esto 3 veces. ¿Para qué? Para poder obtener cada una de las entradas. Aquí tenemos la entrada A, aquí tenemos la entrada B y aquí tenemos la entrada C. ¿Qué serían estas 3 entradas? Ahora, ¿qué me dice aquí? Aquí me dice que yo tengo que usar compuertas, pero recuerden que si yo activo la pestaña de funciones, aquí abajo me van a aparecer todas las funciones básicas que yo tengo, y entonces voy a poder utilizar compuertas. Entonces, en este caso, ¿qué es esto? Esta es la compuerta AND. Ahora, recuerden que aquí nosotros tenemos una gran ventaja. Vean que nos dice que esta entrada, que llamamos entrada 1 en el caso anterior, es B, pero en realidad aquí lo que nosotros necesitamos es B negado. Entonces, nosotros podríamos usar un inversor o usar una ventaja que tiene la programación Fluke en PLC, que es que si ustedes observan, aquí yo tengo un punto negro. Ese punto negro se hace haciendo doble clic en la entrada de esta compuerta AND, y este punto negro equivale al inversor. Repito, ese punto negro, este puntito de aquí, si yo le hago doble clic en la entrada de la compuerta, lo que hago es invertir la entrada. Entonces, aquí me está llegando, sale B, pero a la compuerta, gracias a esta posibilidad de hacer doble clic encima de la entrada y automáticamente aparece la negación, entonces me evita usar un inversor, pero sí me da aquí a la salida, a la entrada, B negado. Entonces ya yo tendría de esa forma a B negado. Ahora, ¿qué más dice? Dice que entonces yo tengo que tener una OR exclusiva, pero tengo la ventaja de que aquí, con este punto, tengo aquí al inversor, ¿verdad? Ahora, aquí esto es una XOR, ¿verdad? ¿De dónde la tomé? De aquí. ¿Y de dónde viene esto? De activar la barra de funciones básicas. De funciones lógicas básicas. Aquí tengo todas las compuertas básicas que requiero. Entonces saco una compuertita OR y entonces eso me va a permitir que esta es una XOR, ¿verdad? Que es esta. O sea, esta compuerta es esta. Entonces, ¿qué me dice? Que es A y B. Entonces, tomo la entrada A y la conecto a la compuerta, tomo la entrada C y la conecto a la compuerta. Y de aquí dice que la salida de esta compuerta va a ¿dónde? A una AND. ¿Qué es esto? Parece que esta es la AND. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este caso, a la hora de hacer este diagrama en Fluke, resulta muy sencillo, porque el Fluke me permite prácticamente hacer una reproducción de este circuito lógico en un diagrama de programación. Entonces aquí, antes yo aquí ocupaba la M1, las marcas, ahora no. ¿Por qué? Porque ya yo puedo conectar esto directamente a una compuerta, y eso no se puede hacer en el diagrama de layer o de escalera.
Al final, el circuito simplemente, ¿qué hacemos? Agregarle una salida. ¿De dónde tomé yo esta salida? De aquí, ¿verdad? Ahora, esta salida sí es Q, es una salida física. ¿Por qué? Porque con esta salida física nosotros necesitamos precisamente accionar la salida relé que tiene el contactor, el PLC. ¿Para qué? Para activar el contactor KM1, que es el que vimos que me va a energizar al motor. Entonces, en este caso particular, en este proyecto en particular, vemos que, por ejemplo, el hacer el diagrama, el programar el PLC en Fluke, ¿verdad?, en diagrama de bloques funcionales, pues nos genera una facilidad comparado con el diagrama Layer, ¿verdad?, o escalera. ¿Por qué? Porque la ventaja de esto es que como esto lo sacamos de una ecuación lógica, entonces el Fluke nos permite trabajar directamente con las compuertas básicas que obtuvimos acá, con las compuertas básicas que obtuvimos para poder programar este asunto. Entonces ya tenemos nuestros dos programas. Tenemos nuestro programa en bloques funcionales y además tenemos nuestro programa en layer. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir al simulador, vamos a cargar estos programas en el simulador para poder verificar si realmente funcionan o no. Observan, van a darse cuenta que tenemos acá el lenguaje, el programa en lenguaje layer, y acá lo tenemos en Fluke. Entonces, ¿cuál sería la idea acá? La idea sería la siguiente. Cuando nosotros activamos el simulador, vamos a ver aquí que si yo activo, este sería A, esto sería B y esto sería C. Entonces, el motor debe girar si oprimo A, no debe girar si oprimo B y debe girar si oprimo C. Entonces, oprimamos A y vemos que voy a energizar acá mi interruptor manual, ¿verdad? El seccionador principal, alimentamos, oprimo A y si ustedes ven, si dejo de oprimir A, se apaga el motor. O sea, oprimo A y entonces, ¿qué ocurrió acá? Acá lo que ocurrió fue lo siguiente. Recuérdense que yo tengo A, B y C. Como tengo A, B y C, entonces aquí el resultado de esto es que al oprimir A, entonces nosotros vamos a tener que la compuerta hora exclusiva nos activa la salida, o sea, la salida de la hora exclusiva se pone en 1. Como se pone en 1 y este contacto que está aquí es igual que M2 o reacciona igual, entonces se cierra y automáticamente la corriente pasa energizándome a KM1. Repito, energizándome a KM1. Y de esa forma el motor se activa. Ahora, cuando yo voy en B, observen ustedes algo importante. Resulta que en este caso, como A y C son iguales y llegan a la compuerta hora exclusiva, recuerden que una hora exclusiva, cuando sus entradas sean iguales, la salida es 0. Por lo tanto, M1 está desenergizado y este contacto que está aquí, que le pertenece a M1, no se cerraría y por eso no se energiza la bobina del contactor. Ahora, cuando nosotros activamos AC, ¿qué es lo que pasa? Vuelve a pasar lo mismo. Resulta que este contacto que está aquí normalmente cerrado le pertenece a B. Como yo no estoy accionando B, entonces este contacto siempre va a estar cerrado. Pero como A y C son diferentes, porque ahora yo tengo accionado C, entonces lo que ocurre es que M1 se activa. Al activarse, cierra este contacto y entonces como cierra este contacto, energiza la bobina y el motor funciona. Entonces vemos de que el circuito sí funciona. O sea, tenemos el control de este motor a través de un PLC. Si yo activo la opción A, que era I1, lo ven aquí, tengo a Q1 activada y el motor activado. En el momento que active la opción B, no, que es I2, lo ven acá, no se activa ninguna Q, porque así era la condición. Y por último, si activo C, otra vez, ¿quién era C? I3, lo ven aquí activado en el PLC. Como tengo I3 activado, entonces IC si debía cumplir la condición, vemos que Q1 se activa energizando al motor.
De esa forma nosotros pudimos pasar de una situación que teníamos, de una condición que nos dimos, hicimos una tabla de verdad, montamos la ecuación y esa ecuación la pasamos a dos lenguajes de programación y vemos que en cualquiera de los dos lenguajes de programación que tenemos aquí, que cargamos en el PLC, me funciona, permitiéndome controlar entonces este motor cumpliendo las condiciones que yo me di que era, que solo cuando A estuviera oprimida, funcionara el motor, y solo cuando C estuviera oprimido, funcionara el motor. Si yo acciono B, no se debe encender el motor, y vemos ahí que no se enciende. De esta forma hemos llegado a la culminación de nuestro primer pequeño proyecto en PLC, controlando un motor desde una situación, desde una tabla de verdad y una ecuación lógica.